Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Nueva York y al podcast Un Minuto en Nueva York. Bien, aquí ya plenamente metidos en junio, ya esperando que empiece por el calendario el verano que ha empezado ya en lo meteorológico. Este fin de semana estamos teniendo un tiempo estupendo, hoy sábado ha dado el tiempo ocasión a pasar un buen día de bici por Staten Island. Algunas fotos se han podido ver en las redes sociales del podcast. Pero no voy a hablaros hoy de eso, sino que voy a intentar hablaros un poco de un tema que ya había pedido un oyente hace tiempo del podcast y que he ido dejando y que creo que ya es momento de ir tocando. Hay otros temas en la recámara que nos han dejado otros oyentes y que irán apareciendo. Hoy vamos a hablar de los llamados fire escapes o esas románticas escaleras o pasarelas de evacuación de incendios que podemos encontrar en muchas fachadas de edificios de Nueva York, y no solo de Nueva York, en muchas ciudades y localidades de los Estados Unidos. No podemos evitar, en este caso, referencias típicas de este tipo de pasarelas de evacuación en el cine, ¿no? La mente se nos va primero a la famosa película Breakfast at Tiffany's, que en España se ya denominó Desayuno con Diamantes. Supongo que en otros países de habla castellana puede tener otras denominaciones que yo no me sé, pero bueno, dando el título original la localizamos. Bueno, pues en esa película la encantadora Audrey Hepburn interpretaba el inolvidable Moon River de Henry Mancini, ese tema a la guitarra mientras estaba sentada en el alféizar de la ventana de su apartamento del Upper East Side de Nueva York y con vistas a esa escalera de incendio. Bueno, son cientos de referencias a las que podemos encontrar en la cultura popular, sobre todo pues en el cine, en la televisión, a estas instalaciones de evacuación en las fachadas de los edificios que se convierten en muchos casos en prolongaciones de las propias viviendas y crean un espacio exterior, en algunos casos hasta habitable, y que la gente utiliza o utilizaba en las calurosas y bochornosas noches del verano neoyorquino. Pero vamos a intentar conocer un poco el origen de estas escaleras que vemos en muchas ciudades de Estados Unidos, como os digo, y por supuesto en Nueva York, que es donde es una de las estampas más icónicas. Para ello nos vamos a ir quizá hasta la segunda década del siglo XX, donde vamos a encontrar un hecho muy relevante en la historia de la ciudad. Vamos a ir concretamente hasta el 25 de marzo de 1911, aquí en Nueva York, día en que se produjo un terrible incendio en una de las muchas fábricas textiles en el Garment District, esta en concreto situada en el Greenwich Village, la empresa Triangle Shirtwaist, que es pues una industria textil que ardió provocando la muerte de 146 trabajadoras, mujeres de entre 43 y 14 años de edad, la mayoría de ellas emigrantes o inmigrantes italianas y judías del este de Europa recién llegadas a los Estados Unidos. Fue el accidente industrial más grave en la historia de Nueva York y uno de los más importantes en la historia de los Estados Unidos. Las causas de una desgracia de tal magnitud se dio principalmente a que los propietarios de la fábrica, que estaba situada la factoría en la 8ª, 9ª y 10ª planta del edificio Ash, solían bloquear las puertas de salida y de acceso a las escaleras del edificio para evitar que las trabajadoras se tomaran pausas en su jornada laboral o incluso robasen género del que producía la fábrica, esta fábrica de productos textiles.
Bien, esta gran desgracia produjo, el fuego produjo que muchas trabajadoras no pudieran huir de las llamas debido, pues, como os digo, al bloqueo de las puertas de salida hacia las escaleras y, debido, pues, a estas llamas y sobre todo también los humos, muchas se vieron obligadas en su desesperación a saltar al vacío y perecieron en su caída. Estas trágicas imágenes, por desgracia, las hemos tenido que vivir en tiempos más recientes, ¿no? En unos sucesos dramáticos provocados por el fuego y la imposibilidad de evacuación vertical de un edificio. Todos las tenemos grabadas en nuestra retina. Bien, esta tragedia de la Shirtwaist, de la Triangle Shirtwaist, supuso un punto y aparte, sobre todo en las leyes laborales de los Estados Unidos, que hasta entonces eran bastante laxas en cuanto a la agrupación sindical de los trabajadores y sobre todo también en lo que nos concierne en el podcast de hoy, las normativas de seguridad en la edificación. Esa edificación que en esos años se encontraba en pleno auge en este país y en sus ciudades como muestra de la emergente potencia que era Estados Unidos en los albores del siglo XX. En 1913, tras este accidente y otros, como en el Teatro Iroquois de Chicago en 1903, unos años antes, que se cobró hasta 600 vidas, el debate se centró en que los edificios debían garantizar la evacuación segura de sus ocupantes en caso de un incendio. Bueno, sin irnos, ya yéndonos un poco antes, desde la mitad del siglo XIX, la construcción de edificios en altura, pues en torno a las 10-12 plantas, se había desarrollado enormemente, casi siempre con la típica y, la que parece la más inmediata, configuración de una única escalera central dentro del edificio y esta escalera generalmente construida con madera y una escalera que se encontraba abierta a las circulaciones y pasillos interiores del edificio, ¿no? Esto es, digamos, la peor configuración que hoy en día consideramos para un edificio en cuanto a su evacuación. Ya desde 1861, fijaros si nos vamos hacia atrás, la ciudad de Nueva York exigía a los edificios con más de 8 viviendas el contar con una vía alternativa, una vía secundaria de evacuación a esta típica escalera interior central y abierta, ¿no? ¿Cómo respondió la industria de la construcción a esta exigencia de la ciudad de Nueva York? Bueno, pues tiraron a lo más inmediato, ¿no? Sobre todo pues en una época donde, pues a pesar de que ya se empezaban a buscar regulaciones legales que funcionasen a la hora de proveer una mayor seguridad en los edificios, la industria adoptó pues la respuesta más inmediata, ¿no? Que son pues unas patentes que eran las pasarelas y escalinatas construidas con fundición de hierro y adosadas a las fachadas de los edificios como la solución más inmediata y fácil, ¿no? Ya que tampoco implicaba para nada cambiar lo que es el esquema interior o las distribuciones interiores del edificio, ¿no? Siguiendo con esto, en 1867 la ciudad ya exigió dentro de sus normativas, sus códigos, la traducción de normativa sería código. Nueva York exigió la instalación de estas vías de escape a todos los edificios de apartamentos que aún no las tuviesen, no solo a los de nueva construcción, a los ya existentes. Esto es un tema muy importante. Pero bueno, como podéis pensar que tampoco es tan difícil a un edificio existente adosarle en fachada estas escaleras que todos podemos visualizar hoy en día, ¿no?
Bueno, es entonces cuando entra en juego la NFPA, que son las iniciales de la National Fireproof Association, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a asesorar a las instituciones públicas en las normativas de prevención y seguridad contra el fuego en la edificación, y que os puedo decir que incluso hoy en día juega un papel muy importante en cuanto a la validación de los métodos de prevención y sobre todo de los ensayos referentes a resistencia, propagación al fuego y en soluciones constructivas, en materiales, y son unos criterios que hoy en día siguen en la mayoría de las normativas de la edificación en los distintos estados y ciudades de los Estados Unidos. Por aquel entonces, a principios del siglo XX, la NFPA dudaba mucho ya de la efectividad de estos medios, los consideraba ya deficiente. Todo el tema de las escaleras estas en fachada, las pasarelas, los considera muy deficientes por varios motivos. En primer lugar, por ser unas vías de evacuación muy estrechas, ¿no? Y también por no estar convenientemente separados de un posible fuego en el interior del edificio, cuyas llamas y gases tóxicos podrían fácilmente, a través de algunas de las ventanas que dan hasta a esas escaleras, podían fácilmente bloquearlas, ¿no? Y provocar que su función de evacuación vertical quedase totalmente inutilizada. O incluso dado al material con que estaban y están fabricadas, que es fundición de hierro, fundición de acero, con el calor de la llama saliendo por las ventanas del fuego interior, sabéis todos, pues los metales, al estar expuestos al fuego, pierden su resistencia. Pues esas escaleras podían derrumbarse en cualquier momento, ¿no? Otra de las grandes dificultades, la ausencia de el tramo de escalerilla o escalinata desde el piso segundo hasta el del piso primero hasta el nivel de la calle. Bueno, he dudado aquí porque tenéis que saber que aquí en los edificios el criterio de numeración no existe lo que se llama la planta baja. En la planta baja siempre se le considera la primera planta, y lo que en Europa se considera el piso primero, el primer piso después del nivel de calle, que en Europa sería el primero, aquí ya se considera segundo. Entonces decían que a veces para bajar desde esa primera planta al nivel de calle, o bien podía haber esas escaleras extensibles que hay, bien podían estar atascadas, o si no te podías enfrentar fácilmente a un salto de 5 metros, ¿no? La gente habitualmente no tiene esas condiciones gimnásticas, ni siquiera en caso de una emergencia de este tipo. Además, se suma a ello que habitualmente esas escaleras, pues la gente, como os digo, las ocupaba pues con objetos, las utilizaba como espacios de almacenaje, lo que hacía que muchas veces eran realmente intransitables. Sin olvidar tampoco que en los fríos inviernos de Nueva York, difícil, ¿no?, visualizar eso un día como hoy, que estamos disfrutando del buen tiempo del verano, pues la nieve y el hielo también hace esas escaleras inútiles del todo. Y es cuando nos vamos a ir al año 1927, cuando se publica el llamado Life Safety Code, que es una normativa en cuanto a seguridad y prevención contra incendios. Exigía que esas escaleras estuviesen sectorizadas, es decir, preveía ya hacer una escalera como Dios manda y, compartimentada respecto al interior. Es decir, que la llama y los humos que se pudieran producir en el interior no afectasen, no inutilizasen en ningún caso esa vía de evacuación exterior. Y por otro lado, ya decía que
no bastaba con hacer estas pasarelas estrechitas y con unas escalinatas de barco que requieren cierta habilidad física para subir, sino que ya, vale, se puede hacer una escalera metálica exterior, pero ha de ser una escalera ya con sus peldaños, con las medidas cómodas que haga que una persona que no esté familiarizada con el uso de ese camino de evacuación en caso de una emergencia, pero al tratarse de una escalera con sus medidas normales, pueda ser fácilmente utilizado por una persona que no use a diario esa vía de evacuación. Pero como a veces he dicho en el podcast, Nueva York realmente es una ciudad vieja. Es una ciudad con muchos edificios de más de 100 años, a pesar de que, bueno, todos sabemos que los Estados Unidos es una nación de historia relativamente corta, que como tal pues, está alrededor de los 230 y pico, 240 años, pero Nueva York es una ciudad vieja, es una ciudad que no ha sufrido una gran guerra que la destruya. Por lo tanto, tenemos cantidad de edificios de 100 años y demás, y eso que, si bien no ha sufrido guerras, ha sufrido lo que es el dinamismo de el mundo capitalista, ¿no? De este edificio que, bueno, es una maravilla, ¿no? Arquitectónica, pero que el interés económico y de empresarial hace que se tire y se construya otro, ¿no? Que funcione mejor para los intereses empresariales. Eso recomiendo un libro que se llama Lost New York, en que podréis ver auténticas joyas, donde hoy en día en muchos casos hay otras joyas arquitectónicas. No es el caso, por ejemplo, de Penn Station, del que hablé en el podcast. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Os digo, hay edificios, muchos edificios, es muy fácil encontrarte trabajando, viviendo en edificios de más de 100 años en Nueva York. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el caso de edificios ya existentes, estas medidas de seguridad, de mejora en los medios de evacuación, se dan de bruces muchas veces con los esfuerzos de preservación de la edificación histórica, haciendo imposible la sustitución de estas pasarelas y escaleras en fachadas, ¿no? Por lo tanto, estos sistemas, estas escaleras que todos podemos ver hoy en día, han seguido siendo y siguen siendo a día de hoy, 2016, parte funcional de los medios de evacuación de estos edificios hasta nuestros días, provocando situaciones de riesgo importantes, ¿no? Cosa de la que el Departamento de Bomberos es muy consciente y pues supongo que en sus métodos de entrenamiento es uno de los puntos más sensibles, ¿no? Porque, vamos a ver, en uno de estos edificios, el típico edificio, por ejemplo, en la zona de Chelsea, donde podemos ver, esto lo podemos ver a lo largo de todo Nueva York y muchísimas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Chicago, bueno, podría decir casi todas las ciudades. En nuestros edificios, que tiene una escalera abierta, ¿no? En caso de un incendio en la primera planta, la escalera hace como de chimenea, llevando humo y gases tóxicos al resto del edificio, haciendo que a los ocupantes de las plantas superiores no les quede más opción que usar estas vías de evacuación en la fachada, estas pasarelas, con los problemas que os decía antes, ¿no? Entonces, bueno, los bomberos son muy conscientes de ello y, bueno, es algo que está ahí. Luego hablaremos de que, bueno, algunos edificios, algunos arquitectos están intentando buscar alternativas en cuando se trata de remodelar estas edificaciones, pero no siempre es fácil. Bueno, cosas de estas escaleras, ¿no? Estas escaleras, os voy a decir algunas cosas importantes. Estas escaleras dejaron de estar permitidas en el código de la edificación de Nueva York, el New York Building Code, de la edición de 1968. El código de la edificación de 1968
estuvo vigente durante muchísimos años con correcciones, pero no fue hasta el año 2008 cuando se editó un nuevo código que sustituyese al del 68. Luego, posteriormente, en el año 2014, tenemos otro nuevo que, bueno, es quizá una adaptación menor. Pero claro, eso hace que, como os digo, muchos edificios siguen dependiendo de esta escalera. Entonces, después de ese código, pues se establecieron unas normas para que, por lo menos, ya que están ahí, que puedan hacer su función de evacuación. Por lo que se establecieron normas en ese código de que los edificios que tuviesen estas escaleras, las ventanas debían, por lo menos, mantenerse en condiciones de garantizar la evacuación. Fijaros lo que estoy diciendo. En caso de incendio, no es que salgas por una puerta hacia esas escaleras en fachada, sino que sales por una ventana. Por eso este código establecía que, si el alféizar de esa ventana tienes que mantenerlo despejado. 2, las ventanas, todos conocéis o habéis visto alguna vez que la típica ventana americana ha sido la que se llama la ventana de guillotina. Esa ventana que se abre, que es practicable, pero de modo vertical y que, pues bueno, va un poco por rozamiento. Esa ventana hoy en día se ha dejado, o en lo que yo conozco, se ha dejado de utilizar. Ya se están utilizando las ventanas normales, practicables, oscilobatientes. Ahí muchos fabricantes europeos de ventanas están haciendo buenos negocios en los Estados Unidos porque, bueno, estaban mucho más avanzados técnicamente en ese aspecto. Pues este código decía que para que en caso de una emergencia pudieras salir por la ventana, pues esta ventana tenía que garantizarse que se pudiese abrir rápidamente. Incluso si tenías la típica mosquitera, está permitida, pero debías garantizar, o el casero de tu casa debía garantizar que la mosquitera se pudiese abrir rápidamente y que no estuviese atascada. ¿Cuál es el problema aquí? El problema de los equipos de aire acondicionado en ventana. Muchos edificios antiguos, se les ha instalado estos equipos de aire acondicionado, la típica esta caja de aire acondicionado que veis en ventana, donde no tienen el hueco en la fachada para meter el equipo y están puestos en la ventana. Esto se carga todo el principio de la evacuación. Por eso, es un gran problema. Otras veces se producen conflictos con otras leyes o normativas locales. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, si vives en un edificio que tenga 3 o más apartamentos en los que viva un niño al menos de menos de 10 o menos años, el casero a quien alquilas el piso están obligados a instalar en las ventanas protecciones que impidan que los niños puedan caer por la ventana, incluso si se trata de la planta baja a nivel de calle. Eso lo podemos ver en algunos apartamentos, pero claro, esto entra en conflicto con el principio de que las ventanas sean las vías de escape hacia estas escaleras o pasarelas de incendio en la fachada. Bueno, eso es otras cosas, otras barrabasadas se pueden ver, como por ejemplo quien coloca el frigorífico frente a la ventana, ¿no? Inutilizando totalmente esa vía de evacuación. También hay que decir que no es ilegal que si tienes en tu apartamento, en tu casa, estas plataformas de evacuación, que salgas a ellas a utilizarlas, a tomar el fresco por la noche, ¿no? No es ilegal que las utilices, ¿no? Para salir ahí, tomar el fresco, como digo, en las bochornosas noches, sobre todo de Manhattan, y que, pues te montes tu fiestecilla ahí. Aunque, sobre todo las autoridades y el departamento de bomberos recomiendan no hacerlo. No porque, sea un problema para su utilización,
sino porque no se fían muchas veces de que la manera en la que estén construidas, instaladas, puedan resistir el peso de mucha gente pues estando sobre ellas. Lo que sí es ilegal del todo es guardar cosas ahí, poner la típica bici, la caja que no sabes dónde meter en el piso, sacarla ahí fuera. Eso está ilegal y te puedes buscar por lo menos una buena multa si un inspector del departamento de bomberos pasa ahí y lo ve. Te puedes buscar por lo menos una multa, y en caso de un incendio incluso alguna consecuencia de tipo legal. Otra cosa curiosa respecto a estas escaleras es que muchas veces en algunas zonas de Manhattan, por ejemplo, el Soho, Greenwich Village, el East Village y el Lower East Side, que bueno, son zonas que se construyeron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde podemos ver pues estas escaleras zigzagueantes por la fachada. Ahí podéis ver muchas. Es curioso ver que debido a una ley de 1929 podemos ver que muchas tienen colores, están pintadas en colores, pues digamos, muy contrastados unos y otros, muy variados, ¿no? Esto no es simplemente un capricho, ¿no?, en cuanto a decoración. Es que esta ley del 29 exigía para a cualquier tipo de instalación metálica susceptible de sufrir oxidación, corrosión, en aras de permitir su mejor inspección y mantenimiento, hacía que esas escaleras, antes de su instalación en fachada, se pintasen de un color. Y una vez ya instaladas, se aplicase otra capa de pintura de un color contrastado con el primero y distinto, que permitiese, en el momento en que esa segunda capa o capa exterior de pintura se fuese perdiendo, permitiese fácilmente a los inspectores de incendios determinar que esa escalera requería pues una mano de pintura y mantenimiento, ¿no? Eso era pues ese rudimentario truco para facilitar la inspección y el control del mantenimiento de esas escaleras. Hoy en día los propietarios del mismo modo están obligados a mantener estas estructuras metálicas libres de óxido y corrosión, pero si vemos esos colores tiene más que ver con el carácter más, digamos, publicitario y estético de estas áreas de la ciudad. Otro aspecto importante, y este no solo va a aplicar a la gente, a los vecinos de Nueva York, sino que también puede aplicar a cualquiera de vosotros que escuche el podcast y que en un momento determinado vaya a pasar unos días en la ciudad, en estos característicos apartamentos turísticos que se alquilan en muchas partes de la ciudad y que probablemente algunos cuenten con estas instalaciones en fachada. Debéis saber que, por ejemplo, el último tramo de evacuación, el que va desde la primera planta hasta el suelo, a veces ahí hay un salto importante, ¿no? Pues no viene de más que miréis que esa escalera, ese último tramo escalera, que generalmente suele ser una escalera que mediante un resorte o unos contrapesos está recogida y que, bueno, pues se supone que en caso de una evacuación uno puede tirar para abajo y acceder a la calle, que comprobéis que realmente funciona, ¿no? Porque ahí se produce mucho daño a las personas y estáis en vuestro derecho de exigir al casero o a quien alquile el apartamento que eso está en perfecto estado de revista y puede actuar en caso necesario. Esas escaleras retráctiles, digamos, no son obligatorias. Realmente la escalera podría estar continuamente comunicando el primer piso con el suelo, pero evidentemente por motivos de seguridad, de evitar pues, visitas indeseables, ¿no?, a los apartamentos, se idearon esos sistemas retráctiles.
Tirando un poco de historia, yéndonos atrás a los años 70, concretamente al verano de 1975, en la ciudad de Boston, en uno de estos apartamentos, edificios o townhouses entre medianeras, pues se declaró un fuego, ¿no? Los bomberos se presentaron y mediante el típico coche de bomberos con las escaleras, los bomberos pudieron acceder a la pasarela para intentar evacuar a los ocupantes, pero como os decía al principio, debido al fuego, mientras estaban rescatando a una mujer ocupante de unos apartamentos y a su bebé, el fuego hizo que las escaleras colapsasen, ¿no? Es una foto muy famosa en la historia de la protección contra incendios, esa fotografía, ¿no?, en la que se ve el momento en la que esa estructura metálica se desploma de la fachada, provocando la muerte del bombero y la mujer rescatada, mientras que afortunadamente por lo menos el niño se pudo salvar. Bueno, pues os he contado quizá cosas, no sé si técnicas, pero un poco el marco histórico de estas escaleras, ¿no? Quizá les haya robado el romanticismo que podían tener, ¿no? Sobre todo pues las referencias cinematográficas que tienen, ¿no? Quizá no era mi intención dejarlo tan feo, pero sí que es verdad que en un momento en el que estamos, en que todas las ciudades, sobre el problema del fuego es un tema, y no es tanto la resistencia de los edificios, que también existe una gran tecnología y un gran desavance, sino la prioridad es garantizar la evacuación de los ocupantes. Por ello, hoy en día la normativa local aquí, y que es muy similar en casi todas las ciudades y estados, el caso del New York Building Code exige en edificios de viviendas 2 salidas de planta a todos aquellos edificios de más de 4 plantas y más de 3 viviendas por planta. O sea, 2 salidas, 2 escaleras sectorizadas. A los que no, pues se exige medidas de evacuación como los sprinklers o los aspersores de agua, y con evidentemente una escalera sectorizada también, con un cerramiento con 2 horas de resistencia, y que las viviendas tengan acceso directo a la calle o un patio posterior de unas dimensiones suficientes para que el cuerpo de bomberos pueda acceder a ellas mediante sus vehículos. Si no, sabemos que han de tener 2 salidas de planta con esas 2 escaleras sectorizadas. Existe una tipología de escalera, la escalera de tijera, ¿no? La escalera de tijera es realmente pues una caja donde 2 escaleras van entrelazándose, pues de una cierta manera helicoidal, ¿no? Y es un recurso habitual cuando tenemos una parcela pequeña y las distancias desde los distintos puntos de cada planta del edificio hasta esa salida de planta en la escalera nos lo permiten. Realmente aquellos que nos dedicamos a proyectar edificios aquí y en todas partes, sabemos que realmente estas consideraciones en cuanto a distancias a las salidas de planta en los edificios, los recorridos de evacuación, son en muchos casos las primeras decisiones cuando uno se pone con el lápiz sobre el papel, y son realmente las que modelan los edificios, sus circulaciones interiores, y son, junto al planeamiento urbano, una de las primeras decisiones a tomar cuando se proyecta un edificio, ¿no? El caso es que hoy en día estos llamados fire escapes, de las que llevo ya un rato hablando, siguen ahí, pero se debe procurar que pasen a ser elementos meramente decorativos y que la seguridad de los ocupantes no dependan de ellos.
Muchos edificios históricos, como os decía, se están intentando eliminar. Realmente la ciudad se ha dado cuenta de que tampoco son ese elemento histórico que haya que preservar, que es más importante la seguridad, que realmente están, en muchos casos, como os digo, zonas como el Soho, están realmente desluciendo grandes edificios que se construyeron en esos años con gran belleza, ¿no? Y por lo tanto, en algunas reformas y rehabilitaciones se están suprimiendo, ¿no? Cuando se pueden encontrar maneras alternativas. Algo que no es fácil, pero quien pueda hacerlo lo está haciendo para adaptarlo a las normativas actuales. Como muchas veces he dicho en este podcast, os quiero hacer otra recomendación de quizá mi podcast favorito, o uno de los favoritos, para que también, si queréis escuchar un buen podcast en inglés, estaréis adivinándolo, 99% Invisible, 99% invisible, que tienen un gran podcast llamado Good Egress. Egress es pues evacuación, ¿no? en inglés, y tienen un episodio, como os digo, llamado Good Egress, en que hace también un repaso histórico de estos aspectos, y que realmente, si queréis profundizar un poco, os lo recomiendo. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy de este tema, esas famosas escaleras de incendios. He intentado contaros un poco de dónde vienen, cuáles son sus problemas y pues cómo habría que verlas hoy en día, y espero que os haya entretenido, ¿no? Vamos a dejarlo hoy por aquí, recordándoos de que si queréis, si os ha gustado el podcast, os gusta este podcast en general, dejéis reseñas, comentarios en todas las plataformas en las que se encuentra disponible. Por ejemplo, en iTunes podéis dejar reseñas, comentarios, para así mejorar la visibilidad del mismo y, en el fondo, la difusión, que es el único premio que recibimos por hacerlo. Como siempre, muchas gracias por escuchar, y me escucharéis en el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.